Viernes de la segunda semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos del 3 al 21. En aquellos días, Saúl, con 3,000 soldados de todo Israel, marchó en busca de David y su gente hacia las peñas de los Rebecos. Llegó a unos corrales de ovejas junto al camino, donde había una cueva. Saúl entró a hacer sus necesidades, mientras David y sus hombres se encontraban al fondo de la cueva, y los hombres de David le dijeron: «Este es el día del que te dijo el Señor: yo te entrego tu enemigo, haz con él lo que quieras». Pero él les respondió: «Dios me libre de hacer eso a mi Señor y de extender la mano contra él, pues es el ungido del Señor». Y les prohibió enérgicamente lanzarse contra Saúl. Pero él se levantó sin meter ruido y le cortó a Saúl el borde del manto, aunque más tarde le remordió la conciencia por haberle cortado a Saúl el borde del manto. Cuando Saúl salió de la cueva y siguió su camino, David se levantó, salió de la cueva detrás de Saúl y le gritó: «Majestad». Saúl miró hacia atrás y David se inclinó rostro a tierra y se postró. Y dijo a Saúl: «¿Por qué haces caso a lo que dice la gente, que David anda buscando tu ruina? Mira, lo estás viendo hoy con tus propios ojos. El Señor te había puesto en mi poder dentro de la cueva. Me dijeron que te matara, pero te he perdonado. Dije que no extendería la mano contra mi Señor, porque eres el ungido del Señor. Padre mío, mira en mi mano el borde de tu manto y no te maté. Ya ves que mis manos no están manchadas de maldad, ni de traición, ni de ofensa contra ti, mientras tú me buscas para matarme. Que el Señor sea nuestro juez y que Él me vengue de ti, que mi mano no se alzará contra ti. Como dice el antiguo proverbio, la maldad sale de los malos, pero en mí no hay maldad. ¿A quién has salido a buscar el rey de Israel? ¿A quién vas persiguiendo? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? El Señor sea juez y juzgue entre nosotros, que Él vea y defienda mi causa, y me haga justicia, librándome de tu mano». Cuando David terminó de decir esto a Saúl, Saúl exclamó: «¿Pero es esta tu voz, David, hijo mío?». Luego alzó la voz llorando mientras decía a David: «Tú eres inocente y no yo, porque tú me has pagado con bienes y yo te he pagado con males, y hoy me has hecho el favor más grande, pues el Señor me entregó a ti y tú no me mataste, porque si uno encuentra a su enemigo, ¿lo deja marchar por las buenas? El Señor te pague lo que has hecho conmigo hoy. Ahora sé que tú serás rey y que el reino de Israel se consolidará en tu mano». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 56. Misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugie en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Misericordia, Dios mío, misericordia. Invoco al Dios Santísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviarán la salvación. Confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Misericordia, Dios mío, misericordia. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra de tu gloria, por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Misericordia, Dios mío, misericordia.
Hoy día celebramos a Santa Inés, Virgen y Mártir. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, Jesús subió a la montaña, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, como toda palabra de Dios, trae muchas enseñanzas. Nos cuenta San Marcos. Hay que recordar que cuando escuchamos a San Marcos es como si escuchásemos a San Pedro. Es como porque, según cuenta una tradición de los primeros momentos de la Iglesia, que estando en Roma predicando Pedro, Marcos era el que estaba a su servicio. Y donde iba Pedro y predicaba Pedro, ahí estaba San Marcos. Entonces, los cristianos le dijeron a Marcos: tú que estás con Pedro siempre, en todo momento, que lo escuchas siempre, ¿por qué no escribes lo que Pedro nos cuenta? Y entonces Marcos empezó a escribir lo que Pedro contaba. Eso es su evangelio, el evangelio según San Marcos. Llegó un momento en el que Pedro se enteró, Pedro se dio cuenta, pero según esta tradición no le dijo ni nada a favor ni nada en contra, con lo cual Marcos supuso que Pedro le estaba dando libertad para que siga escribiendo. Gracias a eso tenemos este evangelio, el evangelio según San Marcos. Entonces decíamos que leer a Marcos, escuchar a Marcos, es escuchar a San Pedro, como si San Pedro mismo nos estuviese narrando todo esto, porque fue testigo ocular de todos estos acontecimientos. Y nos dice San Marcos: Jesús subió a la montaña, llamó a los que quiso y se fueron con él. Jesús subió a la montaña. Eso nos recuerda a Moisés, que también subió a la montaña, al monte Sinaí, para realizar aquella gran alianza, la primera alianza entre Dios y un pueblo, y un grupo de humanos, Dios con un grupo de personas. ¿Cómo podemos imaginar al Creador, al Eterno, al Inefable, haciendo un acuerdo con unas personas que más nos caracteriza la infidelidad, el incumplimiento, pero Dios haciendo un acuerdo, una alianza? Aquí también nuestro Señor subió a la montaña, como dando la impresión de que va a realizar algo grande, y efectivamente iba a realizar algo grande: la elección de los 12 apóstoles, de los que iban a ser el fundamento de la iglesia, de los que iban a guiar la iglesia, de los que iban a transmitir la tradición constitutiva, los que iban a transmitir todo lo recibido de nuestro Señor, iban a transmitir a nuestro Señor y lo recibido de Él también, la tradición constitutiva. Y nos dice San Marcos que Jesús subió a la montaña, llamó a los que quiso y se fueron con Él. Se fueron con Él. Llamó a los que quiso. La vocación, la llamada,
la convocación, la convocatoria, siempre es iniciativa de Dios, siempre es iniciativa de Jesucristo. Él nos ha llamado a la vida a través de nuestros padres. Nadie puede decir, yo elegí nacer, yo elegí vivir. Él nos ha convocado a la vida, Él nos sigue convocando a la existencia. ¿Cuántos ya terminaron su existencia? Nosotros la seguimos manteniendo porque Dios, Jesucristo, nos la sigue dando. Él nos ha convocado a la fe, nos ha llamado al reino de Dios, a formar parte de la Iglesia Católica, el reino de Dios fundado por Jesucristo aquí en la tierra. Llamó a los que quiso. Es iniciativa libre de Dios hecho hombre. Es iniciativa por su infinito amor por nosotros. Esto también eleva la dignidad del hombre. El hombre llamado a la vida porque Dios lo ha querido. El hombre llamado hacia Dios porque también Él lo quiere, hacia la vida eterna. E instituyó a 12 para que estuvieran con Él. Instituyó a 12. Incluso la misma expresión instituyó parece una expresión muy precisa, muy jurídica, una expresión que realza la importancia de los 12, como recordando los 12 patriarcas, a los 12 patriarcas del Antiguo Testamento. Y nos dice San Marcos, que instituyó a 12 para que estuvieran con Él. Esa es la razón de por qué nos ha llamado, independiente a la manifestación concreta de ese llamado. Puede ser al sacerdocio, puede ser a la vida religiosa, puede ser a la vida matrimonial, a diferentes ya formas de llamadas. Independientemente de eso, es para estar con Él. Instituyó a 12 para que estuvieran con Él. Te llamó a la vida, nos llamó a la vida para estar con Él. Nos sigue manteniendo la existencia para estar con Él. Te llamó a una vida, a una vocación matrimonial para estar con Él a través de tu esposa, de tu esposo. Lo refleja muy bien Tobías en el día de su matrimonio. Señor, si yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino para poder darte gloria a ti, para el servicio de Dios, para la gloria de Dios, para estar con Él, para estar con Él. Y esto es lo que nos dice aquí San Marcos: instituyó 12 para que estuvieran con Él. Tu familia, pero para estar con Él. Los hijos, pero para estar con Él. Los hermanos, los papás, para estar con Él. Formar parte de una determinada comunidad civil, un pueblo, un distrito, un país, para estar con Él. Un determinado trabajo. Puede ser un trabajo humilde, la chacra, la pesca, puede ser un trabajo teniendo una determinada autoridad, alcalde, presidente de la República, para estar con Él. Y muchas veces con más responsabilidad ante Dios, porque con más responsabilidad tenemos aquí en la tierra. Y con mucha más razón para quienes hemos recibido el sacramento del orden, desde el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, para estar con Él. Instituyó a 12 para que estuvieran con Él. Y luego dice San Marcos, y para enviarlos a predicar. Enviarlos a predicar. También aquí hay que decir que ese envío es para todos, no solamente para el Papa, obispo y sacerdote, sino para todo bautizado. Todos estamos llamados a extender nuestra fe, a propagar nuestra fe,
a difundir nuestra fe, a defenderla también. Los envió a predicar. Este envío inicial a predicar va a tener su refuerzo al final, cuando ya nuestro Señor está para subir al cielo. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las gentes, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado, enviándoles a predicar, con poder de expulsar demonios. La iglesia tiene ese poder de expulsar demonios. La iglesia, a través de los sacerdotes, en el sacramento de la confesión, expulsa demonios. Se realizan verdaderos exorcismos y resurrecciones en el sacramento de la confesión. Y después, y todo esto también es para todo bautizado. Todo bautizado. Hay que recordar que en el bautismo, la persona que ha recibido el sacramento del bautismo se convierte en sacerdote, profeta y rey. Como sacerdote, para realizar sacrificios, es lo característico del sacerdote. Sacrificios y tantas oportunidades de ofrecer sacrificios cada día, cada persona. Profeta, como profeta, a hablar en nombre de Dios. Todos tenemos esa responsabilidad, a hablar en nombre de Dios. Y rey, un rey gobierna, un rey dirige. En primer lugar, hay que gobernar nuestra propia vida, pero también tantas oportunidades en otros aspectos para gobernar. Y luego San Marcos nos va a poner la lista de los 12 apóstoles. Es también muy significativo que los evangelios todos nos presenten la lista de los 12 apóstoles y que aparezcan también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como reafirmando que este grupo es un grupo exclusivo, cerrado y que está presente en todas las tradiciones de los inicios de la iglesia, y por eso cada evangelio presenta su lista. Siempre aparecerán en los mismos lugares el primero y el último, San Pedro y Judas Iscariote. En los demás varían un poquitito algunos en posición, pero lo que no varía es la misma presencia de los 12 mismos en los diferentes evangelios, y también hemos dicho en el libro de los Hechos de los Apóstoles. También un relato que nos ayuda pues a renovar nuestra fe en la presencia de los apóstoles, en su condición de fundadores con nuestro Señor Jesucristo, de cimiento, de base, de fundamento de la iglesia. Este evangelio pues nos anima a recordar que hemos sido llamados por Jesucristo, hemos sido convocados por Él para diferentes cosas, la vida, la fe, y que sobre todo hemos sido llamados y convocados para estar con Él y para predicar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.